Óscar Pérez Germán, para los más allegados Óscar, ha sido una persona que toda su vida ha estado trabajando con el vidrio, desde que tenía tan solo 14 años hasta los 65 años, que es el momento en el que se jubila. Ha dejado huella en el patrimonio cultural y artístico e histórico de la Comunidad Autónoma de Asturias, ya que uno de sus trabajos más especiales y más importantes fue el que realizó en la Catedral de San Salvador, en la Catedral de Oviedo, donde restauró diversas vidrieras. Nos lo va a contar él directamente en esta entrevista en profundidad y también de personalidad, en la que tocamos algún otro tema. Esperamos que le resulte interesante y dentro entrevista. Bueno, pues vamos a comenzar desde el principio, Óscar. Vale. Usted empezó trabajando muy joven, ¿verdad? Vamos a situarnos ahí en esos comienzos y cuéntenos un poco cómo fueron aquellos tiempos en los que empezó a trabajar el vidrio, cuántos años tenía. Sí. Bueno, cuando vinieron acá a restaurar la Catedral de Oviedo, que fue donde yo estuve trabajando todos los años y donde aprendí el oficio, con Santos Cuadrado, que era, si no el mejor, uno de los mejores de España, sobre todo en restauraciones, tenía 14 años. Es más, cuando me vieron por primera vez, me faltaban todavía, no sé si días o un mes o dos, para poder cumplir los 14 años. Y a los 14 años empecé a trabajar, naturalmente, de aprendiz. ¿Qué se hacía de aprendiz? Limpiar los cristales, barrer el taller. Lo que hace un aprendiz, o sea, te viviera nada, nunca lo había visto. O sea, que estuvo... ¿Y cuánto tiempo más o menos, lo recuerdo? Más o menos, ¿cuánto tiempo sí estuvo así de aprendiz hasta que ya empezó, digamos, más a hacer ya vidrieras ya? Mira, pues, de aprendiz, yo no lo sé. Cuando empezaron a restaurar aquí la catedral, con el maestro venía un oficial que se llamaba Segundo, que muy bueno, no pintaba, ese solo cortaba y emplomaba, pero vamos, cortaba y emplomaba, que aquello era daba gusto verlo. Y no sé, a lo mejor a los 3 años o así, poco más o menos, un poco más, a lo mejor dejaron de venir y entonces ya era yo el que hacía el trabajo que ellos hacían de cortar y emplumar y poner al maestro los cristales allí pegados para que pintara, bueno, todo, salvo en algún momento que hubiera prisa y venía a lo mejor un mes uno de ellos. También había un señor de aquí de Oviedo, de los que hacía vidriera aquí en Oviedo, que se llamaba Iglesias, que trabajaba en el ayuntamiento y por las tardes, alguna tarde, iba a trabajar a la catedral, pero sin saber el oficio. Hacían vidrieras aquí, pero vamos, lo que les daba a ellos la cabeza, que era bastante. Iban a ayudar, ¿no? De alguna manera ayudaban allí, echaban una mano. Sí, no, él hacía vidrieras. Bueno, te cuento una anécdota. Como no lo hacía muy bien, el maestro, me acuerdo que una vez que fue y dijo: Iglesias, eso no puede ir así, hombre, no puede ir así. Y Iglesias dice: bueno, si va colocado ahí arriba. Y dice: no, usted hágamelo para colocarlo aquí abajo o donde queramos, pero no que vaya arriba y entonces lo hacemos mal. O sea que eran los que hacían aquí vidriera. Y en Bellas Artes también daban clases de vidriera. Y ya te digo, eran dos muy buenos, que eran de cerámica, muy buenos en cerámica. Yo en cerámica solo hice una cosa con ellos allí, la cabeza de un Cristo. Lo tengo por ahí, pero yo pinté en cerámica también, pero solo una cosa, cuando iba allí a clase de dibujo, cuando iba a clase yo de dibujo. De dibujo. ¿Y ese Cristo que fue la primera vidriera que hizo? No tiene nada que ver. Estoy hablando de cerámica, en un azulejo, que yo no tenía nada que ver con lo mío, pero como ellos daban vidriera y daban cerámica, yo iba a clase con ellos, que casi aprendían ellos más de mí en cuanto a era la vidriera. A dibujar no, claro, ellos me enseñaban a dibujar, sí. Pero en cuanto era la vidriera, yo sabía más que ellos de vidriera. Bueno, ya te conté antes lo de esa señora que era la mujer de los que trabajan en el barro. Sí, ¿qué me dijo? ¿De un constructor o de un...? No, los que hacen el barro para luego hacer la figura. Bueno, no me sale la palabra ahora. Y que era que quería hacer vidrieras al pueblo de ella y quería hacerlas como que las hizo ella. Y fue cuando me contrataron como para que diera clases, que fui a dar clases, pero claro, no como profesor porque no lo podía hacer.
No lo Sí, podía sí, hacer. sí. No sé, estaba haciendo la mili cuando se acabó la hora de la catedral, estaba haciendo la mili y fui voluntario, porque ellos me lo mandaron, el ir voluntario, porque tenía 3 tardes libres, 3 o 4 tardes libres, y no tenía servicio de guardia para salir a trabajar a la catedral. A la catedral. Pero con un permiso de Capitanía General, que era en Valladolid. O sea, imagínate lo que en aquella época mandaba esta gente. O sea, pero yo no tenía nada, no conocía a nadie. Pero claro, como les interesaba que se hiciera trabajar, me lo arreglaron, me mandaron que fuera voluntario y luego dentro del voluntario echaba más meses que el que iba normal, pero yo la hice en Oviedo, ¿eh? Fui a comer a casa y todos los días y a dormir y todo, y ya que veo, y por las tardes, 3 o 4 días a la semana, iba a trabajar a la catedral. Y en la catedral, explíquenos lo de las vidrieras, que a la izquierda están unas vidrieras, porque bueno, vamos a situar sí, a lo mismo. Sí, vamos a situar a las personas en lo del que después de la guerra civil, pues algunas vidrieras, cuéntenos un poco, quedaron como dañadas, ¿no? Y hubo que restaurarlas. A ver, cuando la guerra se estropearon mucho las vidrieras. Y entrando a la catedral, las que hay en la nave izquierda, en el resto, pero en la nave izquierda, no luego en el crucero, aquí, se estropearon totalmente, porque parece ser que te bombardeaban Oviedo desde Naranco y cogía esa parte de la catedral y esas vidrieras como que desaparecieron. Y entonces después de la guerra, hicieron unas vidrieras que para mí eran guapísimas y buenísimas, o sea, no para cualquiera, eran pero muy guapas, muy guapas, muy bien hechas, todo. Pero parece ser que no eran como tenían que ser en la época, como las de la derecha o como las que rompieron con la metralla que tiraron. Claro. Y entonces todas esas las quitaron, esas de la nave izquierda las quitaron. Y ahí hicieron vidrieras nuevas, con el estilo de lo antiguo, como las de la derecha y como el resto de la catedral. A ver. Y para hacerlas así de antiguo tuvieron que trabajar con horno de leña, incluso, ¿no? Que eso no lo contó. Sí, pero no, mira, en cuanto al horno de leña, no es que salgan mejor las vidrieras, ni peor, es que era lo que había. Claro. No, o sea, no empezamos a trabajar con un horno de leña porque fuera la época. Para cocer lo mismo es como si tú haces, no sé, garbanzos en una sartén o en una olla, como se cocinaba antes, en una olla normal o en una olla express. La olla express es más básica, es más limpia, más todo. Imagínate, vamos, aquella hora era terrible. No. Empezamos con leña porque era lo que se usaba normalmente. Es más, es que hubo 2 hornos de leña en la catedral. ¿Tú, la catedral, entrando por la Corrada del Obispo, entraste alguna vez a la catedral? No, yo por dentro no la conozco. Bueno, a la catedral tiene la entrada principal, por la plaza de la catedral, y por ahí, por donde te dije ahora, por la Corrada del Obispo, se entra a la catedral. Bueno, pues a la izquierda, en la catedral, como si fuera un pasillo, estaban las calderas de la calefacción. Y ahí pusieron un horno, pero ese fue el segundo, te explico. Para subir teníamos el taller en el claustro, arriba en un piso. Y por las escaleras que se subían arriba del todo, ahí hicieron el primer horno de leña, cerca de donde estábamos trabajando. Bueno, y con el tiempo se dieron de cuenta de que estaba rajando, lo hicieron, ya te digo, donde termina la escalera, arriba, en el descansillo, que estaba rajando, el que iba a caer la escalera. Y entonces tiraron ese e hicieron el segundo de leña, donde yo te digo, entrando a la catedral por la Corrada del Obispo, donde es la que estaban las calderas de la calefacción allí. Ese sí fue el segundo horno. Y luego, ya más tarde, compró el maestro un horno que era de él, no era de la catedral, o sea, no era de él. Compró un horno y ya lo hicimos eléctrico. Pero es que con el de leña había que, bueno, como era antiguamente, tenías que saber cocer por el color que había dentro de la mufla, que tenía un agujerín así, y mirabas por allí y el rojo cereza. Claro, tenía que ser con leña que diera mucha llama, porque si era leña solo de dar calor, que no diera llama, cocía los de abajo
Y lo de arriba... La mufla es una cosa así de hierro con bandejas metidas, que era donde metías los vidrios. Claro, tú lo metes, luego debajo estaba la leña a cocer. Si la leña no daba llama, cogía lo de abajo y lo de arriba no, porque ese horno, lo que era la mufla de hierro, sí. el horno era así redondo, sí. recto, mufla de hierro, y debajo donde se metía la leña y daba calor. Y entonces alrededor de esa mufla, como el horno era así de barro, de ladrillo, así redondo, se envolvía a toda la mufla y cocía no todo por un igual, porque abajo siempre cocía más que arriba. O sea, siempre iba a tener más calor abajo que arriba, aunque envolviera, pero tenía que ser leña que diera mucha llama. Si no daba llama, no podías cocer. Y así todo. Tenías que proteger la parte de abajo en la mufla, meter 2 o 3 bandejas vacías, solo con un blanco de España, para que esas primeras, que era donde más calor tenía, no cocieran más y no podías hacer la cocción. Lo de abajo te saldría quemado y lo de arriba te saldría sin cocer. ¿Me estás entendiendo cómo? Sí, se está explicando perfectamente. Sí, que quedaba, claro, lo que estaba más cerca de la llama de abajo quedaba más cocido y lo de... Claro. Quedaba prácticamente... Y luego ya, cuando compró el horno eléctrico ya ponías, tú tenías resistencia por arriba, por la derecha, por la izquierda, por abajo, la puerta y el fondo. Y encendías tú los que querías. Normalmente, bueno, todos los hornos tienen su manera de eso, porque es la resistencia de arriba. Si tiene más calor, o sea que tienes que conocer con lo que estás trabajando. No exactamente, pero bueno, eso es hasta que sepas cómo es. El horno eléctrico era todo lo contrario. El horno eléctrico, según pusieras, tenías que, ¿cómo era? Encendías el horno, yo encendía el horno y a lo mejor 10 minutos, un cuarto de hora, todas las resistencias. Y en cuanto pasaba ese cuarto de hora, apagaba, no sé si era la resistencia de abajo, porque tenía lateral, tenía de fondo, para que cociera todo por un igual. Creo que era así como se hacía. Pero otro horno a lo mejor cocía más por la derecha que por la izquierda. Y, bueno, esas cosas. Y entonces ya fue terminado todo con el eléctrico, pero allí hubo 2 hornos de leña en sitios diferentes. Eso no lo sabe nadie tampoco. Claro. Voy a saber que hubo 2 hornos. ¿Y por qué se quitó el primero? Porque rajó la escalera y tenía miedo de que se hundiera. La escalera por donde subíamos para subir al piso de arriba del claustro. Y las vidrieras que hay a la izquierda según entra, que comentaba, esas todos trabajaron con el horno de leña, ¿no? Porque querían que quedara muy parecido a las vidrieras. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La vidriera se parezca más a lo viejo o a lo antiguo, la cocción es la misma. La cocción es más. A ver, ¿cómo te lo explico? La grisalla, tú para cocer en una bandeja de hierro, que luego la metes en la mufla, sí, tienes que echar blanco España a la bandeja y poner los cristales para que queden apoyados rectos, porque si los pones encima del hierro y el hierro está así, el cristal, como ablanda al cocer, cogía la forma de eso, o sea que tenía que estar muy bien asentado. Y se podían poner hasta 3 capas, o sea, metías el blanco España en la bandeja y metías cristales allí. Volvías a echar otro blanco España y volvías a poner más cristales allí. Y más blanco España y volvías a meter más cristales. Hasta 3 cuerdas que llamábamos podías meter de cristal. Pero eso solo se podía hacer con la grisalla. Porque ya te cuento lo de antes. Vamos a explicar lo que es la grisalla, Óscar, por si acaso hay algo. La grisalla es la pintura con la que se hacen las vidrieras, pero no la pintura que da color. La pintura con la que modelas. Es como si fuera el lápiz o para poder dar las sombras. Ay, que antes no te expliqué cómo se hace la vidriera, que es diferente a cómo se dibuja. Bueno, ahora lo desarrollamos, si quiere, y lo explicamos. Mira, la grisalla primero. La grisalla parece ser que es hierro, óxido de hierro. Muy molido, muy fino, muy arenoso, y lo tienes que mezclar según con qué. Por ejemplo, es
para que no se te envuelva una tinta con otra al dar al cristal una tinta encima de otra. Una va hecha con vinagre, otra va hecha con agua y silicato, otra va hecha con agua solo, otra va hecha con aguarrás. Lo que sé. O sea, así es la grisalla. Pero esa es para modelar, no da color. En las vidrieras que hicimos para la catedral, el color que veas en la vidriera, el manto de la Virgen, lo que sea, la corona, lo que sea, menos los amarillos, que pueden ser era el amarillo de plata, que puede ser cristal también, pero era el amarillo de plata, que amarillo sí puede ser. Mira, cuando vayas a una catedral o a una iglesia que tenga vidrieras, mira las vidrieras por fuera de día. Y cuando veas cristales que están así como azulado, parte del cristal azulado, eso es el amarillo de plata. O sea, que es como azulado, el tono es azulado, aunque se llame amarillo. No es que sea azulado. Mira, el amarillo de plata cocía a menos temperatura que la grisalla, pero lo hacíamos todo a la vez para no hacer más hornadas. Entonces, ¿qué se hacía? Que no quedara muy la grisalla muy aero y que el amarillo de plata estuviera un poco por debajo de lo que tal. Si te pasabas un poco en el fuego, entonces, porque el amarillo de plata son sales de plata. Ajá. Es como si fuera agua, que tú no sabes, si coges agua y quieres pintar, no sabes por dónde estás pintando el agua, ¿no? Entonces está mezclado con tierra, para que sepas por dónde vas pintando. Pero con una vez cocido, esa tierra se quita y queda el amarillo. Y queda el amarillo. Sí. A ver. Sin embargo, los otros colores no, que los otros colores contaba que había que bueno, cada cristal en un color y con vidrio que se llama soplao. La Catedral de Oviedo está con un vidrio buenísimo. Soplao era, cuando no se sabía hacer el vidrio, era soplao. O sea, que se cogía burbujas de aire por el medio, no era del mismo grueso por todos los sitios. O sea que tú, una hoja de cristal, una hoja de cristal, y si, por ejemplo, azul, y por unos sitios era más gruesa, por otros sitios más delgada, volvía a ser más gruesa, o sea, estaba hecho como se hacía antes, no con máquinas que ahora sale todo igual, a la misma, al mismo grueso uno que otro. Entonces, los colores, cuanto más grueso era el cristal, más color tenía. El cristal azul, donde estaba grueso, era más azul que donde era el cristal era delgado, dentro de la misma hoja que luego ibas a cortar. Y tenía aire por dentro y burbujas y todo eso. Eso es vidrio soplado. Ya te digo, cuando no se sabía hacer mejor, era lo que había. Era lo que había, pero la grisalla no es ningún color, ¿no? No. La grisalla es para modelar. Es como si fuera el lápiz con el que estás pintando. Solo que ahora te explico cómo se da la grisalla en el cristal. Tú en el cristal ya te digo que, por ejemplo, la primera pintura que das es las líneas, lo que es la silueta de la figura. O sea, tú tienes que pintar una cara y haces lo que es la silueta, ¿no? Y los ojos y tal, y luego la modelas dando sombras. Sí. Bueno, pues aquí la vidriera se pinta totalmente diferente a cómo se dibuja con un lápiz, por ejemplo. Tú pones eso y le das lo que es el perfil, esperas 2 o 3 días a que seque y das la segunda mano a toda la pieza ya, a toda la pieza. Y con un pincel que tiene el pelo muy largo, lo esparces así para que quede todo igualado. Y con pinceles que cortábamos y solo quedaban así muy cortinos para que rascaran lo que era el pincel, ibas quitando los claros. O sea que dibujas una vidriera totalmente al contrario de cómo la dibujabas en papel. Es como que primero da la mancha, ¿no? Imagínate que, porque me entiendas, tú imagínate que cuando damos la primera mano de grisalla, la segunda mano después del perfil, imagínate que donde estuviéramos pintando fuera un papel y fuera negro. Sí. En un mano blanco vamos dando las sombras. Bueno, pues en el negro iríamos con una goma de borrar quitando lo que es los claros. Todo lo contrario de cómo se dibuja en un papel.
Es interesante saberlo también, ¿eh? Sí, es muy interesante, porque además, ahora seguimos con lo de la catedral, Óscar, pero una cosa que no le pregunté, que usted dio clases de dibujo, no solo que las diera, sino que las recibió, ¿no? También cuando era joven recibió clases de dibujo. Como claro, no. A ver, yo clases de dibujo no di nunca. Yo no era un buen dibujante. No fui nunca un buen dibujante. A lo mío. Yo lo que di fue lo que yo sabía, creyendo que estaba dando clases, que las estaba dando, era de vidriera. Cómo se cortaba, cómo se emplumaba, cómo se hacía la grisalla, cómo se pintaba. Todo eso fue lo que yo estuve haciendo en Bellas Artes, pero no de dibujo. No de dibujo. Yo creí que sí, que también había recibido alguna clase de dibujo, además de darle, yo creí... Hombre, claro, iba a clase, en vez de ir a matemáticas como se va ahora, yo iba a dibujo. Eso, a eso me refería, bien. Que sí que fue, ¿no? Que sí que... Sí, fui a Bellas Artes. Fui a Bellas Artes. Fui con Magín Berenguer a su casa, yo solo. Magín Berenguer, vamos, era en cosas de catedrales antiguas y todo eso, era un fenómeno. Y fui con otro... Bueno, no pasa nada, luego a lo mejor le sale el nombre. Pero con Magín Berenguer iba yo solo a su casa, éramos un poco familia lejana, pero era una personalidad en eso, en lo que es catedrales, cómo se restauraban y tal, y con Tamayo. Tamayo era también un profesor de dibujo, vamos, pintaba y todo eso, y con Tamayo. Con esos fui particular, o sea, a dibujo, independientemente de la catedral. En la catedral yo no dibujaba. En la catedral dibujar, allí nada, era cortar, emplumar, poner los cristales al maestro sobre un cristal, pegarlo sobre otro cristal para poner la vidriera allí y que él fuera pintando. Pero dibujos ninguno. Bueno, pero algo seguro que le sirvió, algo de saber algo de dibujo seguro que le sirvió, ¿no? En algún momento para dar alguna vidriera color o algo. Bueno, es verdad que nos ha dicho que es al revés. ¿Que si hice algún dibujo yo? No, que el hecho de ir a clases de dibujo, que a lo mejor en algún momento pues aplicó algún conocimiento o algo. Oye, siempre... Claro, por eso iba. Sirven las cosas, claro. Por eso iba, claro. Si no, a mí me dicen hasta la Virgen de Covadonga. Digamos, como para ponerte a pintar no sabiendo, no a pintar, a dibujar. A dibujar. A dibujar, no a pintar, a dibujar. Ya te digo, con dos de los que fui, vamos, eran pero personalidades. El Magín Berenguer, vamos, era una personalidad. En Asturias, todo lo que era lo viejo de la catedral, como era, se hizo este arco en el año 1000 no sé cuánto, y tenía el dibujo que faltaba en un arco, tenía lo hecho eso, pero sin pintar, nada más que como si fuera, bueno, una personalidad. ¿Verdad? Y el Tamayo, ya te digo, tenía es porque Magín Berenguer no daba clases de dibujo, daba clases de dibujo en Bellas Artes, pero en su casa particular no. Yo fui a su casa particular y al otro, Tamayo sí tenía clases particulares, una clase particular en un piso donde cerca de la catedral, vamos, aquí. Yo vi que un piso tenía allí y íbamos muchos chavales a dibujo. Sí. Pero, bueno, pero precisamente donde iba a dibujo, de vidriera nada, ¿eh? Sí, era de dibujo. No sabían nada de nada, era de dibujo. Claro, de dibujo, sí. Pero bueno, aunque en las vidrieras luego en la catedral no dibujara, todo lo que era emplomar, enmasillar, eso lo hacía. Entonces, explícanos un poco cómo, desde el principio, cómo se hace una vidriera. Una vez que ya está el diseño de la vidriera y demás, ¿dónde empezaba usted a trabajar primero? ¿Se emploma, se cuece? ¿Cómo se empieza? ¿Dónde empezaba yo? Sí, el proceso que usted empezaba, ¿por dónde empezaba? El maestro hacía el dibujo. Ese dibujo, lo que te decía antes, lo ponías y lo calcabas a otro papel un poco más grueso. Pero solo calcabas lo que iba a ser luego el plomo. Lo que luego, o sea, los perfiles, lo que iba a ser luego plomo. Y cuando lo tenías con una tijera doble, lo cortabas todo y hacías las piezas. Pero ya esa tijera doble que hablábamos antes, te descontaba lo que luego iba a aumentar al emplomar. Los dos nervios, el nervio que tiene el plomo por dentro, que tiene 2 milímetros,
cada plomo que pongas aumenta 2 milímetros. Y entonces por eso se cortaba con la tijera doble, que te estaba descontando los 2 milímetros que luego te iba a aumentar cuando emplomaras. A ver, eso era donde yo empezaba. Una vez hecho eso, yo sabía cortar, o sea, que cortaba los cristales en azul, en verde, bueno, como fuera, lo que fuera. Vamos, el maestro en el dibujo numeraba el 4, el 5, tal. Y el 4 o el 5 es que teníamos un muestrario de cristales hecho por nosotros, que era el 1, 2, 3 y 4, me acuerdo, era azul. Los 4 eran un azul claro, otro azul, 5 y 6 rojo. Y no sé si eran 7 y 8 verde. Memoria, sí. Y no me acuerdo de más. Pero No. vamos, eso no está en ningún escrito, ni está en ningún sitio. Eso es como si tú haces un muestrario y luego, bueno, y el maestro en cada pieza ponía el 3, el 7, el tal. Y tú cuando ibas a cortar, el 7 sabías que era verde, el 1 sabías que era azul claro, o sea, porque tenías allí el muestrario. Y eso lo cortaba. Una vez que lo cortaba y se limpiaban esas piezas, que se limpiaban con vinagre, que es lo que mejor quita la grasa, para que luego al dar al agua no se separara. Bueno. Una vez cortados, el maestro los perfilaba. Y una vez perfilado en un cristal grande, se ponía la vidriera pegada. Se ponían sobre un cristal grande, separando los cristalinos uno de otro, así un poquitín separando unos de otros, porque luego en cada esquina, en cada junta, ibas a echar cera para que pegaran los cristales al otro cristal, pero solo en cada junta, en las juntas y a puntos. Y luego lo ponías así y ya le quedaba al maestro la vidriera para poder dar la primera grisalla, que yo te digo, daba la primera grisalla y con pinceles cortos modelaba quitando los claros. Diferente a cómo se dibuja eso con lápiz o en un papel. Una vez que hacía eso, se despegaba y se bajaba, bueno, si llevaba amarillo de plata, que en la catedral sí se podía dar amarillo de plata, ya te lo dije antes, lo que no se podía era dar azul o verde. Otros colores. No, los cristales eran ellos de color todos. Se daba el amarillo de plata, que también lo daba el maestro, lo poníamos en bandejas y con la bandeja en la cabeza bajábamos al horno de leña, o al otro, y lo metíamos, como yo te digo, una pieza, el Blanco España, dijo así porque se daba con un cedazo. Se echaba Blanco España para que quedara todo así, para que me veas la mano. El Blanco España era otro producto que usaban, ¿no? Sí, pero eso era nada más que para que el cristal quedara asentado totalmente. Y no cogiera la forma, ¿no? Tú, mira, imagínate que tienes el Blanco España y vas a poner un cristal encima. Imagínate que con el dedo en el Blanco España le quitas así un cacho y luego pones el cristal. En el horno, cuando cuece, donde falta el Blanco España, el cristal baja para abajo, porque el cristal al cocer queda como reblandecido. Y entonces, si está sobre una superficie que no esté plana, el cristal que estás cociendo coge la forma. Si la bandeja está así torcida y tú pones un cristal, el cristal sale así torcido. Sale torcido, claro, sí. Por eso es el estar con el Blanco España. Y además, el Blanco España no se pega una vez cocido a la grisalla. Porque, por ejemplo, hoy que se puede hacer vidrio de color con esmaltes, el esmalte no lo puedes enterrar con Blanco España. Puedes echar Blanco España para sentarlo, pero por donde está el esmalte, quieres hacer un vidrio azul y el esmalte está por aquí, encima de ese esmalte no puedes poner nada porque si echas el Blanco España se pega a la pintura. La grisalla no, pero el color. El color, el esmalte. En la catedral eso, como no lo usábamos, no había problema en enterrar los cristales. Cocer queda fijo, siempre igual, pero lo que está al aire, lo que luego pones una capa y no pones más encima, sale como con brillo del horno. Y lo que echas encima, otro Blanco España para poner más cristales, queda como mate. No marcha la pintura,
pero queda como mate. Pero bueno, eso sí, luego la vidriera hay que la ver por transparencia y no pasa nada el que esté mate o no. Es solo al verlo así. En el horno, ¿no? Y luego ya simplemente... Una vez sacado del horno, hay que ir, porque en la catedral, imagínate los cristalinos que lleva una vidriera tan grande. Poníamos en el suelo los dibujos de un principio y lo que sacábamos del horno había que ir poniendo cada pieza donde correspondía. Había que estar allí, ya te digo, pero claro, date cuenta que yo siempre lo digo, tú vas a la catedral y cuando miras una vidriera y veas una pieza, esa pieza seguro que la tocó Óscar 5 o 6 veces. Casi seguro cada cristalín, claro, al horno, al ponerlo allí, una cantidad de veces que no veas. Y entonces, más o menos empezabas por lo más fácil, las cabezas, las manos, tal, porque ya a última hora ya ibas mirando lo que faltaba. Bueno, total, que había que ponerlo cada cosa en su sitio. Y luego ya era emplumar sobre una mesa de madera con una regla, así y otra así, haciendo un ángulo, es que lo veo al revés ahí. Sí, no, pero mira, una así, sí, y la otra así, para esta otra parte, porque empezaba a emplumar desde la esquina y ya cristal, plomo, como fuera, como se necesitara, metiéndolo a la forma que tuviera la cristal, si era de rectángulos recto y eso, emplumar. Una vez emplumada, soldarla. En todas las juntas llevar una soldadura para poder darle la vuelta y soldarla por el otro lado. Una vez soldada por los dos sitios, a ver, cuando la emplomas, lo primero que haces en la mesa, antes de soldar por ninguna parte, cuando acabas de emplomar, bajas los plomos. O sea, los plomos es una H y quedan un poco abiertos. Una vez que metas los cristales dentro, con un palo bajas el ala de ese plomo de esa H, la bajas para que se pegue al cristal y no quede luego bailando. Se suelda por el otro lado. Una vez soldada por el otro lado, le das masilla, o sea, que es lo que se llamaba masillar, que es aceite de linaza mezclado con blanco de España. La masilla que tú conoces desde siempre, de la masilla que hay, era eso, blanco España y aceite de linaza, pero ya ha hecho una masa. Bueno, aquí no se hacía una masa, aquí se hacía como una pasta. Y con una brocha, cortándolos por abajo para que quedaran cortos, y eso, mojabas, ibas dando a los plomos, al H del plomo, para que quedara dentro del H del plomo, que quedara la masilla. Luego dabas con serrín y se mezclaba todo. Una vez hecho eso, bajabas también los plomos por esa parte, pero ya quedaba la masilla metida entre el cristal y el plomo. Vaya trabajo, Óscar, madre mía. No. ¿Cuánto tiempo os llevaba más o menos hacer una vidriera de esas de la catedral? ¿Tiempo, no? Porque eso... Claro, hombre, claro. Una vidriera de esas a lo mejor estará, no sé, un mes o más de un mes. Claro. Porque además, cuente por favor lo de las capas, que eso es muy interesante también, que llegó a dar hasta 4 capas de... Sí. A ver, las grisallas hay que saber prepararlas para que no se mezclen unas con otras al dar una encima de otra. Porque ya te digo que le pegaba la vidriera en un cristal y luego el maestro embadurnaba toda la vidriera. Bueno, pues cuando se pegaba en el cristal ya estaba con el perfil, lo hablamos. Se daba la primera capa, la primera mano, una vez que secara el perfil, que era hecho con vinagre, el perfil. Sí. La que daba, que luego se le rotaba así con un pincel, tal, esa era con agua. Entonces, una vez la da con agua, con un pincel corto, con pinceles cortos, rascaba donde tuviera que ir los claros. Donde fueran los claros, los claros. Y el maestro en la catedral solo llevaba 2, pero eso era porque era antiguamente así. No porque no supiera dar más manos y yo sí.
Solo que en la catedral se daban esas dos manos, porque era así en la época, ¿no? Y la segunda era de aguarrás. La segunda mano que daba, daba de aguarrás y volvía a quitar los claros y ya quedaba la vidriera hecha. Luego, eso era lo que yo te digo, por la parte de atrás, lo que llevara amarillo de plata, el amarillo de plata se daba por la parte de atrás. Y las sales de plata son sales de plata, que es como agua, que no sabes por dónde pintas. Entonces se mezcla con tierra. Se compra ya mezclado, ¿eh? No tienes que mezclar todo. Tú compras el amarillo de plata y ya viene mezclado. Por ejemplo, el rojo es un amarillo más claro que, por ejemplo, el negro. El amarillo que lo ves negro, como lo ves, ese es un amarillo más fuerte. Pero bueno, hoy no sé cómo será, hoy imagínate, claro, de otra manera, pero eso es porque sepas que estás dando un amarillo más fuerte o más claro de plata. Y entonces se cocía todo a la vez, todo de una hornada, el amarillo de plata y tal, porque los demás colores, como te digo, eran cristal. No había esmaltes ni había amarillos de plata, solo era el amarillo el que se podía dar para hacer cristal amarillo. Porque era solo el que existía antes de que se dañaran las vidrieras, ¿verdad? Que era lo que el amarillo de plata era el que existía antiguamente y por eso os dejaba... Claro. Aquí no se metió nunca nada en la época que se hicieron, no hubiera. Claro, porque el maestro, seguro que si pintaba una vidriera para una iglesia o para una casa, un escudo, que no daba la segunda mano de crisalla con aguarrás. Seguro que daba con otra cosa, con agua con silicatos, pero casi seguro, porque es mucho más limpio. El aguarrás es muy pegajoso, pero es que están hechas tal como se fueron en su época. Claro, había que restaurarlas. Que eso es lo que yo creo, que yo en la época que se hicieron esos tres no estaba. Sí, vamos, eso es lo que se supone, porque además Menéndez Pidal, ¿no? Que fue el arquitecto que comentaba también que estaba interesado en esas reformas, y tenía también interés en que quedaran como muy iguales, ¿no? Eso ya no era el arquitecto, eso ya era el maestro. El maestro. O sea, es que, porque en el artículo ese que usted sale, que también lo mencionan y demás, en el artículo ese científico que hay, que lo mencionan a usted, mencionan a su maestro, a Santos Cuadrado, sí que también dicen de Menéndez Pidal que tenía eso, como mucho interés en que quedara la vidriera muy parecida a la primitiva y que se guardaron incluso algunos cristales. Lo de los cristales, ¿usted usó algunos cristales que estaban guardados? No. Eso es mentira. Es más, se aprovechaba todo lo que hubiera. El maestro, por los plomos, cuando quitábamos eso, y aunque tuviera pocos cristales, porque la vidriera no es una vidriera, tú vas a la catedral y no es una vidriera entera de arriba abajo, ¿eh? Están trozos, están paneles que va uno encima de otro, pero son una vidriera así de grande. ¿No? Claro, son como independientes, ¿no? Exactamente. Y los cristales, no, decíamos que los cristales que se guardaron, que rompieron... No, o sea, pero todo se aprovechaba. Todo. Sí. Claro, eso ya el saber qué santo era el que estaba allí sin tener cristales ni tener nada, claro, pero los plomos no se estropearon, o sea, el plomo quedó allí, aunque estuviera retorcido y tal, pero tú venías y una vez en el taller que los quitaras de allí, aunque tuviera pocos cristales, cada trocín de esos, tú lo ponías allí y el maestro se lo ponía. Y por eso tenía que sacar qué santo había allí. Claro, seguro que igual que no lo sacaba, pero lo que era la forma, igual que era antiguamente, porque copiaba tal como iban los plomos. Claro, algunos se sabía porque podía, no sé qué te digo, si tenía un bastón en la mano, veías el plomo que era como un bastón. Entonces, claro, él lo sabía, era lo que yo dije. Y lo otro, y así iba sacando. Pero él... No, siga, Óscar, que luego... No, que él solo hacía dibujar y pintar la vidriera. Lo demás, nada es nada.
Sí, luego ya corría todo de vuestra cuenta, ya lo de emplomar, Exactamente. soldar, todo de Él eso. era un artista, pero vamos, terrible. Sí. Lo terrible es terrible. Sí, que no lo mencionamos ahora, pero que Santos Cuadrado era por aquel entonces el mejor, ¿no? De España, que usted ha mencionado. A ver, claro, yo tampoco conocía a todos los de España, pero restaurando, vamos, mira, cuando lo trajeron aquí y todo eso, vamos, además de aquella época que se hablaba que era de lo mejor de España, A lo mejor haciendo vidriera normal, a lo mejor era normal, como otro cualquiera, o sea, vidriera moderna, vidriera tal. Pero saber cómo se hacía lo antiguo, es lo que yo te digo, es hacer una restauración. Vamos a ver, un señor que pinte, le es mucho más fácil hacer el cuadro tuyo y pintarte, que no que tú tengas un cuadro y se haya estropeado por varios sitios y lo restaures y no lo notes. Pues mira, ya me respondió a la pregunta que le iba a hacer, porque precisamente esa era mi duda, que eso no lo habíamos hablado, si es más difícil crear una vidriera de cero o restaurarla, porque a mí me parece que restaurar, pero tampoco Restaurar, ya te expliqué yo la anécdota del cura que me dijo que estaba muy bien. Yo, ¿sabe cuál yo cuéntela, Óscar, cuéntela otra vez para que ahora que estamos grabando. A ver, en Santillana de Mieres hay una iglesia que hizo las vidrieras el maestro mío. Pero de aquella, de cuando estábamos en la catedral, de aquella, ¿eh? Y con los años, bueno, estaban allí y le entraron a robar. Y entraron por el batisterio, rompieron una vidriera del batisterio y me llamaron para arreglarla, que arreglé otras, de la misma iglesia arreglé otras, pero esa era de pintura y del batisterio, me acuerdo. Y cuando estaban poniendo lo que yo había restaurado allí, para quedar bien, el cura dijo, oye, quedó muy bien, muy bien. Y yo miré para él y dije, ¿usted sabía decirme cuáles son las piezas que yo puse ahí? Y claro, quedó extrañado mirando para mí. Y dice, pues la verdad, no lo sé. Dice, entonces está muy bien, muy bien. Claro. Si no sabe cuál fue lo que puse. ¿Cuáles son las de antes y cuáles claro. No, entonces es que está clavado, claro. Pues sí. Tú no ves, esa señora que restauró, acuérdate, no sé qué pintura, que la estropeó, sale por la televisión, hombre. Pues no la cara, me cago en la madre, si sale muchas veces, hombre, pero hizo una chapuza. Le dieron un cuadro para restaurar, pero importante. No sé si era la cabeza de un santo, no sé qué. Digamos, bueno, casi vale más que no demos el nombre entonces, ni te acuerdo. Y luego, lo que contábamos antes de las vidrieras, que según entras a la izquierda, en la catedral se hicieron todas nuevas. O sea, el maestro mío las hizo todas nuevas. Y no era porque esas estuvieran muy estropeadas, porque esas estaban casi nuevas. Porque parece ser que después de la guerra, que esa parte que estaba muy deteriorada, hicieron vidrieras nuevas ahí, pero que no estaban hechas como se hacían en la época que se hicieron las vidrieras, las que estaban allí y el resto de lo que había. Y como no estaban tan parecidas, las tuvieron que quitar, ¿no? Exacto, las quitaron y las restauraron y quedaron allí, ¿eh? Pero eran muy guapas y muy bien hechas, todo. Ya, pero no se parecían como si fuera más moderno, no estaban hechas como se hacían antiguamente. Y al ser todas nuevas, es donde decimos que en una de ellas hay una escena donde está el desembarco de Tazones, que yo no sé si era el Carlos V, y que en esa vidriera está la cabeza del deán de la catedral. Sí, antes el nombre, ay, no me acuerdo yo tampoco, mira que lo dijo. Bueno, después... Sí, te lo voy a decir yo enseguida. No, enseguida le viene a la cabeza, ya verás. Sí. Y eso está a la izquierda, que es la vidriera. Son los de la izquierda, las rectas de la izquierda, las que están en la izquierda, según entra, esas, no luego las que hay en el crucero y eso, no, solo esas de la izquierda. Precisamente porque no estaban bien restauradas, que decíamos lo de que era muy difícil restaurar, alguien las hizo... No. Tuvieron que quitarlas, es ¿no? Que otra vez. Debieron de desaparecer. O sea, que igual fue un robo. Claro, esas, lo que dicen, que a Oviedo estaba asediado y tiraban desde el Naranco, y esa parte de la catedral tapa el Naranco. Entonces, todo lo que pegó allí debieron de desaparecer. A ver, lo antiguo, yo allí no conocí nada. Yo ya conocí las que hicieron,
que yo no lo sabía, que yo creí que estaban más nuevas, pero no sabía que las iban a quitar, porque fue lo último que quitaron, claro, que les iban a quitar, para hacer con la misma, como se hacían antiguamente. Siguen preciosos, pero muy guapos, muy guapos. Pero seguro que estaban con un estilo moderno, a lo mejor, en vez de estar con aguarrás, estaban... No me digas, no me digas cómo. Para mí eran preciosos, pero toda esa parte es nueva. Y de Santos Cuadrado, que decíamos que tenía el taller en Madrid, ¿verdad? ¿Hasta qué edad más o menos estuvo trabajando con él? ¿Recuerda? Por varios años, ¿no? Porque, de hecho, estuvo trabajando... que lo había conocido con 14 años, ¿no? Claro. Sí. Con 14 años lo conocí. Y luego el horno que yo tengo eléctrico fue el que estuvo en la catedral. Después de dejar la catedral, pero bastante tiempo después, me llamó hablábamos a veces y tal, y me llamó, oye, ¿no te interesa el horno y tal? El horno y donde pintábamos, lo que teníamos para pintar y todo eso, y dice, yo no lo voy a ir a por ello, pero después, bastante después de haber terminado lo de la catedral. Creo, sí. Y entonces compré el horno y todo lo demás que era de las mesas y todo eso. Pero cuando fui no había más que el horno. Y no lo llevaron porque pesaba mucho. Esas mesas y todo eso ya no había nada. No había nada. Lo que era en el claustro de Hermes. Ya no había nada. Pero el horno eléctrico se lo quedó, eso sí. El horno eléctrico sí, fue el que usé yo. Luego, a ver, yo siempre usé horno eléctrico. Pero el primer horno que usé eléctrico fue hecho por mi suegro. O sea, que imagínate, copiando por mi suegro y por, gente del oficio, mi suegro era fontanero y tal, y yo estuve trabajando con un horno que había hecho mi suegro. Pero sí, porque esa era otra pregunta que tenía para un poco más adelante, que eso no lo habíamos hablado, porque hubo herramienta, ¿no?, que hizo gente de su familia, alguna herramienta con la que trabajaba. ¿No fue así? Lo de las tijeras, me parece. Claro, la tijera, a ver, la ruleta con la que se corta el vidrio, hoy vas y compras una ruleta. Y ese segundo que yo te digo que era el obrero que trajo el maestro de Madrid cuando se empezó la catedral, tenía una ruleta que estaba hecha por alguien, o sea, y entonces yo llevéla y mi padre, debe de haber alguna por aquí por casa todavía, hizo ruletas, pero vamos, artesanal del todo, hoy no se puede, sujetas lo que era lo de cortar, que es una cocina redonda así, sujeta con alambre. O sea, que imagínate qué ruleta, pero fue copiada de eso. Y también fue copiada la máquina de laminar plomo, fue copiada de la del maestro, eso que la tenía aquí, y vinieron y la hicieron en el Vasco pidiendo permiso al director del Vasco, mi padre y otros dos obreros. No sé, otros dos pidieron permiso y le dejaron hacer allí la herramienta. La máquina de plomo. Luego ya compré una que es prácticamente igual, la alemana, la auténtica, porque, vamos, yo vendí plomo, pero en cantidad, pero mucho. Tenía a uno laminando plomo todo el día, o sea, todo el día laminando plomo. Y eso ya te digo, sabíamos fundir plomo, sabíamos hacer el estaño con la mezcla, eso, todo eso lo hacíamos en el momento, no porque yo fuera listo, no, es que lo teníamos que hacer para poder trabajar. Fundir el plomo, pasarlo por la máquina, que no tenía motor, había que dar con una manivela así, tela marinera, para tirar de aquella manivela. Luego a última hora ya vino, ya pusimos motor, claro. O sea, yo tengo dos máquinas, la que hizo mi padre y la que pedí de Alemania, que aparentemente son exactas, ¿eh? Aparentemente son exactas. ¿Cuáles? Bueno, y otra pregunta que no le pregunté antes, que en Covadonga, en la catedral, que fue como el trabajo más especial, que dice usted que además le habían hecho, antes de hacerle la siguiente pregunta, que le habían hecho, decía también, bueno, varios medios de comunicación, entrevistas, y en la Nueva España el titular ponía que la catedral era algo mío, decía usted, ¿no? Como que bueno, que es un lugar que usted recuerda como de manera muy especial y entrañable. Pero creo que en la Basílica de Covadonga también hizo alguna restauración, ¿puede ser? Sí. También. Claro, hay nuevo no, restaurar, y no muchas, pero algunas restauré en la Catedral de Covadonga.
Sí, sí. ¿Y allí también pusieron el horno, o trabajabais con el horno que había allí, o era otra manera totalmente No, diferente? todo eso se hacía en el taller. En el taller. No, la vidriera todo era en el taller. Allí solo era ir a colocar. Es como si te vas a colocar un cristal en casa, si vas a encargar un cristal, todo lo que era de hacer era en el taller, no era en Covadonga, o donde fuera, no. No era como en la catedral que tenían allí en el claustro, no. No, Allí simplemente claro. a Covadonga iban a colocar ya, ¿no? Claro, a quitar lo que había que arreglarlo y luego llevarlo y colocarlo. Que yo a veces no iba ni a colocar, o sea, porque no tenía nada que ver. O sea, si tenían allí obreros, lo quitaban, me lo llevaban al taller, lo arreglaba. Yo a ir a colocar y eso, vamos, iba a casas particulares, a lo que se hacía para una casa particular, pero en obra pocas veces, muy pocas veces. Iba. Porque eso, los obreros que estaban allí, a mí venían encargados, vamos, a mí sí, ya se encargaban ellos de... Todo el mundo, claro, o sea, todo el mundo que necesitara vidrieres, claro. Sí. Y ahora que mencionaba eso, el taller y demás, vamos a hablar del taller, que eso no hablamos nada, que más o menos, me corrige si me equivoco, pero más o menos que tenía 30 años cuando puso aquí en Oviedo, en la tenderina, el taller, más o menos. Algo menos de 30 años. Algo menos, sí, a lo mejor tendría 27, 28, pero bueno. Más o menos, por ahí. Por ahí, sí. ¿Y qué recuerdan? Pero vamos a ver, yo cuando puse el taller ya tenía una clientela, ¿eh? Claro, ya tenía... Yo trabajaba en casa, pero ya trabajaba de soltero. No después de soltero. Bueno, cuando pararon la obra de la catedral, que tendría eso, a lo mejor 18 años aproximadamente, que luego volvieron otra vez a eso, yo ya trabajaba para las casas de Oviedo, o sea, donde quisieras, y para decoradores, o sea, para Casa Viena, que era una casa muy fuerte de muebles, para gente de esa, vamos. Claro, cuando puso el taller ya lo conocían. Pues y ya total, sí. Vamos, en casa ya era cristales por todos los sitios, pero eso ya estando soltero, tenía una habitación linda para trabajar y una habitación linda pequeña. Y el pasillo y eso de mi madre estaba lleno de cristal, aquello ya no había por dónde lo coger. Pero claro, aquella, mira, yo decía a mi madre, tú cantes por ahí, hombre, mira a ver si ves un bajín y no sé qué. Y no, tú sabes dónde te vas a meter, claro. Los de antes todavía eran... Sí, tenían cierto miedo, ¿no? Nosotros a nuestra cuenta ya lo hicimos y bueno, allí estuve el resto de la vida, Pero es que antes, mira, yo vivía en la tenderina cuando me casé y abajo vivía una señora que tenía patio y me dejaba fundir el plomo en el patio de ella. En el patio de ella. Cuando llovía, cuando eso tenía que atravesar toda la casa, ponía ahí la casa como no te puedes imaginar. Y hoy todo eso no lo podrías hacer de ninguna manera, yo lo digo. Hoy hablando, dice, estamos en una democracia y estamos no hablamos de política, no hablamos de lo que yo viví. Digo, yo hoy no podría hacer lo que hice en aquella época. Trabajar en casa, el vecino de al lado me iba a denunciar, seguro. Y el vecino de al lado antes ayudábate a subir el cristal y a bajarlo y a lo que hiciera falta. Y vamos, pero era en todo. Claro, tú ayudabas a nosotros de otra manera, o sea, es verdad. Purita era una señora viuda que necesitaba y Purita muchas veces y que, bueno, eso ya no tiene... Eran otros tiempos, ¿no? Exactamente, éramos como familia, éramos ya como familia. Era como los pueblos, que unos podían odiarse mucho, pero en el resto, luego si uno estaba enfermo, acudían todos y moría uno y todos, o sea, cualquier cosa que pasara. Pues así era un poco en los barrios como era. Por eso te digo que yo, tal como soy, la felicidad tuve siendo joven, o sea, pero de todo. En todo. Vamos. Trabajó mucho, pero también fue feliz, las dos cosas. Mucho, en horas, no sé cuántos habrá en España que hayan trabajado. Date cuenta que de crío, o sea, cuando iba a dibujo y todo eso, yo en la catedral entrábamos a trabajar a las 8:30 de la mañana y salíamos a la 1:30 y que entrábamos a las 2:30, 1 hora para comer. Y muchas de las veces bajaba de la catedral a mi casa, Teatinos, casi todas,
salvo un día que nevara eso, que a lo mejor me llevaba mi madre la comida para que comiera yo. Salía de la catedral y iba a dibujo. Y cuando llegaba a casa eran las 10 de la noche, o sea que salía de casa a las 8:30 y llegaba sobre las 10 de la noche. Y 1 hora para comer y ya. Exactamente. Y los sábados, bueno, en la catedral ya no. Y los sábados había que trabajar todo el día, ¿eh? Lo que pasa es que en la catedral, a ver, en los bancos ya no trabajaban los sábados por la tarde. Y en la catedral lo que hacíamos era trabajar 1 hora más todos los días, no sé cuánto más todos los días, para recuperar la tarde del sábado. Y entonces ya no trabajamos el sábado. Aquello parecía una fiesta. Claro. Sábado y domingo sin trabajar. Claro. Y ahora hoy ves a la gente que va de vacaciones y que no puede ir a trabajar porque tiene un estrés terrible y coño, no vayas de vacaciones. Óscar, yo creo que nos tenían que dar, ustedes que han trabajado tanto y por tantos años, nos tenían que dar también un poco de terapia a veces, porque lo que dice, ahora estamos estresados y entonces antes, ¿cómo hacían? Pero mira, te lo voy a decir, yo me culpo de no dejar a los hijos míos tener ilusiones. Y te lo digo como, yo no pude tener un balón de fútbol nunca, cuando fui pequeño, una bicicleta, que tenía una bicicleta, nunca. Entonces esas cosas no las podía tener. Te digo, salíamos a los domingos con mi padre y mi madre, íbamos a todos los sitios, a la playa íbamos, porque era gratis, mi padre trabajaba en el Vasco, pero íbamos todos los domingos a la playa, que mucha gente ni la conocía, estoy hablando de aquella. Y a los hijos míos que tuvieron un balón cuando nacieron, ya lo colgaste del carricoche, unos botes de fútbol cuando no sabían andar, una bicicleta cuando no alcanzaban a los pedales, un coche antes de que cumplieran los 18 años. O sea, hablado así, no los dejé tener la ilusión por esa cosa. Y eso es lo que les pasa más todavía a los de hoy. A los de hoy no saben lo que es una necesidad. Yo era muy mayor y no conocía Gijón. Claro. Ahora a la playa iba todos los domingos a San Esteban, porque íbamos gratis. Como mi padre trabajaba en el Vasco, pero pasábamos de maravilla. Yo ya te digo, feliz. Claro. Pero quisiste adelantarte tanto a que no tuvieran eso. Y hoy yo digo, yo creo que lo que fue ser feliz de disfrutar de la vida, que disfruté más que los hijos míos, no teniendo casi nada. Pero yo empiezo a decirte de juegos a los que jugábamos antes, que ahora las mujeres, tú oyes a alguien jugar al cascayo. ¿Sabes lo que era el cascayo? Ahora mismo o lo enseñas como juego tradicional y popular, o entonces no sale, no, vamos, yo por lo menos en el parque y por ahí no ves a mucho. Y a la soga, y a los cromos, aquello de dar así, tenía que dar la vuelta. A las chapas, a los cromos, a la peonza. Eso, estamos hablando de lo que es, pero los hombres era a la pica, a la mula, al escondite, al fútbol, a la peonza, a los banzones, vamos. Estoy diciéndote cosas y ir a jugar desde por la mañana hasta por la tarde. Y ves a la escuela. Yo la escuela era cruzar la calle. En Teatí no sé, pero cruzar la calle. Y no tenía deberes, no tenía nada. Íbamos juntos, pequeños y mayores. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo a los 12 años empecé a trabajar, pero era verdad que tú a los mayores, desde que entrabas que no sabías el rayas, no sabías ni decir la A, estabas ya escuchando a los mayores. Cuando llegabas a mayor, no hacía falta que te lo enseñaran. Fuiste aprendiéndolo sin querer, porque estábamos todos juntos. Claro. Estábamos todos juntos. O sea que hoy eso no pasa. Que están más preparados los de hoy, vamos, ni con cuenta. Pero quizá hay edades en las que era como si estuviera más adelantado los de antes, porque sabían las 4 reglas, sabían, no sé, de historia, porque estabas oyendo a los mayores, no porque te lo dieran a ti. Claro. No era así. Claro, la autonomía que tenían que tener ustedes ya desde muy pequeños, esa independencia, esa autonomía que
que también vale mucho. Sí, sí, y sí. estamos hablando de que empezó pues muy joven, lo que decimos, que le dio tiempo a jugar y a trabajar, que con 12, ¿no? Con 12 años, 14 decíamos, no sé, por ahí, 12 hasta años, los 12 en una 65. ferretería, que existe en Oviedo todavía. Ferretería El Peso. Perdón, Óscar, que no le escuché ahora, repita ¿el qué? A los 12 años sí. empecé en una ferretería. Empezó a los 12 años en una ferretería. Que todavía existe la ferretería. ¿Dónde está? En la calle El Rosal está ahora. Cuando yo empecé a trabajar en ella, estaba en la plaza del ayuntamiento, que ahora hay un bar, me parece. Hay un bar en la esquina. Sí, pasaron allá. Y luego, a los 12. Luego ya, a los 14 fue cuando empieza... Antes de los 14, pues allí tiré de carretillo lo que no sabes. Y un día vio un tío mío que era taxista y dijo a mi padre, pero si estás tirando de carretillo, que eso es imposible y tal, y dejé la ferretería. Y empecé a trabajar en una imprenta. En la imprenta, la ferretería vino la imprenta. En Dueles, que está donde es la Universidad de Oviedo. Ahí es donde, en la calle de arriba, ahí es donde, sí. Bueno, estaba, que ahora hay un bar. Y estando trabajando allí fue cuando surgió lo de la catedral. Lo de la catedral. Algo, no sé, a lo mejor eran días, para que cumpliera los 14 años, porque hasta los 14 no podías trabajar. Es lo que yo te digo de antes y de ahora, que trabajábamos muchos críos, pero no se metía nadie con el que trabajaba, no se metía. Sí, ahora eso es denunciable. Ahora con 14 años obligatoriamente tienen que estar en el instituto. Eso, vamos, es impensable un crío trabajando hoy con 14 años. Y estuvo hasta los 65, ¿no? Que se jubiló hasta los 65. A los 65 años me jubilé, traspasé el taller. ¿Y este compañero suyo, cómo dice que se llama? A ver, mira, ese compañero voy a explicártelo también. Se llamaba Goyo. Era un poco mayor que yo. Y conocíamos desde críos, desde pequeños, pero él era mayor que yo. Y ese trabajaba en Basurto, que era donde a mí el gerente de Basurto fue el que casi me convenció para que empezara a trabajar en la catedral de nuevo otra vez, lo que te expliqué antes. Bueno. Y un tío de ese hacía vidrieras para irse. Él y ese que yo te digo que se llamaba Iglesias, que iba a la catedral a trabajar, eran los que hacían vidrieras en Oviedo sin saber hacerlas. Entonces, el tío que trabajaba en Dirsa, que hacía vidrieras, cuando yo necesitaba cristal azul o verde o tal y no lo había, iba a Dirsa y no me lo vendía. Ese señor, el tío de Goyo, no me lo vendía porque sabía que era para hacer vidrieras. Y entonces Goyo iba y compraba el vidrio como que era para él y me lo daba. O sea, no lo tuve en cuenta toda la vida. Ya te digo que nos conocíamos de críos, pero bueno, no veíamos ni nada. Y él trabajaba, ya te digo, ahí en Basurto. Y últimamente él estaba haciendo vidrieras en Basurto. Y cuando se jubiló, vino conmigo para el taller. Al taller. Y a mí no se me olvidó nunca lo que hizo, no se me olvidó nunca. Digamos, estaba feliz. Solo que cuando empezó, que él hacía vidrieras para Basurto, ya te lo digo, yo estaba en una mesa trabajando y él en una mesa al lado, allí, y yo estaba trabajando y decía, oye, pero ven para acá, mira esa vidriera, eso no lo podemos entregar. Y era muy bueno, Venía para acá y decía, tienes razón, pero tú cómo lo ves. Te digo, oye, si quería más, no lo ves. Quería más, no, mira, una vidriera de restábulos y los tomos. Yo que trabajaba, era verdad, y no tocaba el plomo. O sea, viste una vidriera muy bien y no estaba el plomo tocado con las manos. O sea, no lo sé por qué. Cada uno tiene habilidades para una cosa. O sea, sí, hombre, a ver, cada uno pues... Y bueno, y ese hombre estuvo conmigo hasta que murió. Después de traspasar el taller y eso, cuando me volvieron a dejar los rapaces, nos vimos a ir para allí a compromisos, a ir haciendo esto y lo otro, pero teníamos trabajo para estar allí, pero ya cerrados, no de cara al público. Sí, ya tampoco económicamente. Ya no era de cara al público y estuvo conmigo hasta que murió. Sí, vamos. Que últimamente ganaba él más que yo, porque cuando cerramos, que lo trabajamos, íbamos a medias lo que hiciéramos. Pero yo pagaba la luz, el taller era mío, o sea, todos los gastos de eso, pero vamos, tuve en cuenta toda la vida lo que hizo por mí, yendo por Cristal,
a comprarlo al tío, que era tío de el de Disfraz. Sí, que le tenía usted mucho cariño, porque al final, claro, además si se conocían desde pequeños y todo, pues sí. Claro. Así. Y antes de acabar de hablar, Óscar, por el taller también le ayudaron algún familiar, ¿no? Incluso su mujer, ¿no? Sí, claro. Sobrinos, sus... Según se iban jubilando, mi padre, cuando dejó Inter, fue por allí y ya soldaba él y ya tal, o sea, que hacía muchas cosas. Un cuñado mío, cuando se jubiló, estuvo allí también, no sé hasta cuándo, pero mucho tiempo. O sea que sí trabajaron. Que también pasaron familiares. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Las vidrieras las hacía yo, pero, por ejemplo, ellos, mi padre ya soldaba, mi padre trabajando era muy bueno. O sea, mi padre, cuando se casaron, todos los muebles que teníamos en casa eran hechos por mi padre, pero bien hechos. Era de esos que eran humanitas, que se daba todo. Pues así era. Y sí, trabajaron conmigo, pero vamos, no oficialmente. Después de que se jubilaron. Lo demás era Purita tocó y trabajar en masillar, lo que no era de mujer, ¿no? Purita es su mujer, ¿verdad, Óscar? Que es bordadora en oro, o sea, bordaban oro para los militares de aquella, los escudos y todo eso, pero cuando nos casamos lo dejó y estando casados ya con críos, que yo estuve trabajando en el ayuntamiento y al quedar cesante en el ayuntamiento teníamos miedo que solo con lo de casa y volvió otra vez a trabajar a Albiñana en oro. Era eso, que quiere comprar hilo y no tiene dónde lo comprar, para dejarles algo para los nietos hecho de lo que sabía hacer. O sea, era bordando, vamos, no había noviazgo, no había que bordar. O sea, era ella la que bordaba. Todos los militares, los revisores del tren que llevaban aquí eso con bordados con oro, las comuniones que ponían aquí en la chaqueta un cáliz y no sé qué, no sé cuánto. Y también lo bordaba también ella, ¿no? Sí. Pero, vamos, no vivimos luego de eso. Eso fue una temporada porque tenía miedo a que tal y como éramos tan precavidos, porque, ya te digo, cuando yo decía a mi padre, mira a ver si me encuentras un taller y tal, vamos, y saben, es manos a cara, pero tú sabes que te vas a meter hasta que casámonos bastante jóvenes, hasta que dijimos, oye, vamos a hacer como nosotros, ¿no? Porque antes pedías a los padres siempre el consejo de esto y tal, o sea, todo, no hacéis nada sin que los padres lo supieran. Yo tenía el sueldo en casa hasta el último mes, hasta que me casé, pero lo que ganaba en casa, y yo trabajaba por mi cuenta, o sea, no era quedarme conmigo y hacer, no, todo era en casa, hasta que eso te dijimos, bueno, equivocándonos o no nos equivocando, vamos a hacerlo como nosotros nos parezca. Vale, pues sí. Pues muy bien. Óscar, yo no sé si nos queda algo, yo creo que hemos hablado así un poco de todo, no sé si nos queda algo por hablar, lo que sí, yo para acabar quería que nos comentase, porque hay una plumilla que hizo, ¿no? Que es un regalo para un familiar, que es la única plumilla que hizo, que mira si le sirvió el dibujo y que aparece Sancho Panza y Don Quijote, ¿no es así? Tenía ganas de hacerle una vidriera, sí, a plumilla. O sea, nunca veía los dibujos hechos así, los dibujos, y me gustaban, ¿no? Pero claro, ni siquiera eso no se hacía. Y un día cogí y hice una vidriera a plumilla y estaba allí, yo creo que hasta sin emplumar, ¿no? Y un día fue Rubén por allí, lo vio y le gustó y tal, y la emplumamos y la llevó para casa. Y es la única vidriera que hice de plumilla. A plumilla. Y es una preciosidad de vidriera. Es una preciosidad. Vamos, a mí me gusta como que la hice por hacer, mira que estaba hasta arriba de tener que trabajar, pero es que yo trabajando fui muy feliz. Es que yo a 1000 horas, yo nunca dije, madre, todavía son las 5. Era, madre, ya son las 5, madre del alma. Yo llegaba a la gente a encargar vidrieres y ese día podía estar todo el día atendiendo gente y no ganar un céntimo. Tú mientras tenía que ser yo el que los aconsejara y esto y tal, si no hacía vidrieres, ahí no había venta, ni luego podías recuperar. Tú tienes una tienda y puedes tener hoy cerrado porque nevó y no vino nadie y tal, pero a lo mejor al día siguiente vendiste el doble.
Claro. Aquí no, aquí lo que no hacía es el Sí, trabajo. lo que no hacías no vendías, vamos. No, Exactamente. Yo eso llevaba, decía, tengo que ganar tanto todos los días para poder vivir y salir normal. Y entonces trabajaba hasta eso cuando podía trabajar, vamos, cuando no eso, trabajaba y eso y más. Pero si pasaba de eso, yo no lo contaba. Y eso fue de más. Para el día que te venían a encargar vidrieras que podían estar allí 2 o 3 horas y tú saber que tenías que... Pero a mí, dame las 12 y la 1 trabajando cuando trabajaba en casa, era normal. Pero que te digo que no lo digo, fui muy feliz. O sea, yo pasaba bien. O sea, no, es que no soy de bar. O sea, no soy de ir al monte. Eso, yo era el fútbol, lo que me llevaba. Que además jugó y eso sí le gustaba. Sí, me gustaba, jugué al fútbol. O sea, viví en un barrio donde se jugaba al fútbol y jugábamos todos bastante bien. O sea, ¿podemos decir el equipo de fútbol, Óscar, en el que jugó? Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Si se acuerda, sí. Sí, era el Unión Deportivo Ovetense. Y el Unión Deportivo Ovetense. Sí, el Unión Deportivo Ovetense era como filial del Oviedo. A ver, estaba el Oviedo. Luego había un equipo que era filial que se llamaba Vetusta. Y luego había un equipo filial del Vetusta que se llamaba Unión Deportivo Ovetense. O sea, muchos de los jugadores que jugaron en el Oviedo pasaron por el Unión Deportivo Ovetense porque allí jugábamos como los escogidos. O sea, allí ves, y Quique, que era el entrenador, cogía de Oviedo que jugábamos. Seleccionaba, ¿no? Seleccionaba un poco la plantilla. Exactamente. Y de ahí salieron muchos jugadores para Oviedo, pero muchos, algunos hasta internacionales. Paquito, que jugamos juntos en el Unión y fue internacional, fue en el Valencia, bueno, que fue en el Oviedo, en el Valencia. Pero es que de aquella se jugaba mucho el fútbol, jugábamos casi todos bien al fútbol. Y yo caí en ese equipo. Y el Unión Deportivo Ovetense luego hicieron el Oviedo Juvenil. Y hablando de juveniles, cuando trabajaron en el Deportivo Ovetense. Y Quique, el entrenador, no me llevó para el Oviedo Juvenil. Pero luego, cuando acabé el juvenil, me llamó, fue a buscarme y me llamó a mí y a otro que también jugó en segunda y tercera división por ahí. Nos llamó para que fuéramos a hablar con él para jugar en el Unión de Mayores. Que el Unión de Mayores, el que destacaba, ya casi estaba con un paso en el Oviedo. Lo que pasa es que yo era muy pequeñín, era muy ruñín y tal, pero jugaba muy bien al fútbol. Pero ya te digo, porque pasaba muchas horas jugando al fútbol, no por ninguna otra cosa. Y jugábamos, casi los del barrio, jugábamos todos bien. Y allí jugué, pero jugué en el mejor equipo que había de juveniles, o sea, puedo decir, y de mayores, que allí jugabas en el Unión Mayor, cuando jugué en el Unión Mayor, hasta que venías de la mili. Una vez que venías de la mili, ya no destacabas, ya tenías que entrar gente nueva. O sea que eso, desde pequeño hasta la mili, ¿estuvo jugando entonces? ¿Hasta que fue a la mili? Sí, hasta que eché novia, rompí un pie, coincidió todo y dejé de jugar al fútbol. Pero también tenía 19 años o por ahí. Pero es lo que decimos, le dio tiempo a todo, le dio tiempo a trabajar, a jugar, a todo. Así que yo no sé, la última pregunta a lo mejor ya está contestada. Me dice si está contestada o no, porque yo a raíz de la vidriera de Plumilla hay una cita de Cervantes, ya que es de Don Quijote de la Mancha y demás, pues hay una cita de Cervantes que bueno, me vino un poco a la mente por su trabajo, porque dice que al buen hacer nunca le falta premio. Y yo que usted habla de ese trabajo que ha hecho, esa dedicación que ha dejado además huella en el patrimonio cultural y artístico de la comunidad autónoma de Asturias, eso es así, y tiene un valor enorme lo que usted ha hecho, ¿no? A mí me gustaría preguntarle para acabar eso, su premio, ¿no? El premio por tantos años de trabajo, pero no sé si es el que haya sido feliz con ese trabajo, no lo sé. Usted dirá y contestará a la última pregunta. No hubo mejor premio. Mira, cuando trabajaba, íbamos a ver una iglesia por ahí, tenemos ido a sitios y mi padre conmigo. Claro, mi padre conmigo. Íbamos y claro, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y venían y dirigíanse a mi padre.
mira, queremos hacer. Y decía mi padre, no, el que lo va a hacer es este. De volverse atrás. No daba la imagen. Porque no daba la imagen. ¿Cómo iba a poner a este en manos de que me haga una vidriera o eso? O sea, claro, tenía miedo de que no supiera. Sí, que le veían tan pequeño, ¿no? Y tan claro que... Y luego otra cosa que no pude soportar nunca es haber presumido o presumir de lo que hiciste. Yo cuento y no lo cuento como que, ya ves que te digo que de artista, nada, que para mí artista es el que crea, para mí artista es el que tal, que sí, que no era malo, haciendo vídeos no era malo, pero que no iba por ahí. Que no iba alardeando ni siendo prepotente de lo que hacía, ni mucho menos. Usted hacía su trabajo lo mejor que podía, lo mejor que sabía, le gustaba el trabajo bien hecho y hasta ahí, ¿no? Exacto. Y luego era muy honrado, tan honrado, que era la mitad bueno y la mitad tonto. Bueno, hombre, bueno, vamos a... Oye, como te lo digo, como te digo uno, te digo otro. Yo digo siempre, mira, estoy una raya, aquí, una raya, con un pie en lo bueno y con otro pie en lo tonto. Y tengo un pie de cada lado. Muchas de las cosas que cobramos los que porque Puritas decía de creer y iba a cobrar. Yo veía a uno que me debía dinero y cambiaba la serie. Pues no, o sea, que no era... No iba por el dinero. Mira, no iba ¿cómo por te el voy a dinero. decir? No, ya no era tu dinero, no. Mira, y siendo crío, yo por ejemplo sabía el catecismo de memoria. O sea, yo fui hacia católica, yo hablé de los curas, que oye, que lo cuelen, si hizo eso, que lo cuelen. A mí nunca me enseñaron nada malo. Nunca. Ahora, a ti no te gusta, a mí no me da más que te guste. Debo todo porque tengo un amigo que oye todo lo contrario. Oye, no creas que voy a mí ni que oye de esta historia, no. Es la educación que... Hay que respetar las creencias y el respeto por encima de todo. Cada uno es como es, a mí no me va... De creer, no creer, pensar, efectivamente, pero el respeto está por encima de todo. Pero eso es lo difícil a veces, Óscar, eso es lo difícil, respetar las diferencias y la forma de pensar diferente del otro y viceversa, eso es lo difícil a veces. Y cada vez más difícil, o sea, la gente no entiende el que el otro piensa diferente a ti. Yo sí, yo entiendo perfectamente, o sea, como no voy a entender, a mí puede gustarme el fútbol y a ti puede gustarte los toros, a mí también una entrada para los toros y no voy. Efectivamente. O sea, ahora al fútbol pongo ahí y veo 3 partidos, uno detrás de otro en la tele, viendo la tele, o sea, pero bueno, eso no es ni bueno ni malo, y hay una forma de ser. Una educación y un respeto que usted tiene y creo Total. que mira qué mejor manera de acabar la entrevista que con eso que ha dicho Óscar. No cuelgue ni nada porque voy a dejar de grabar, pero quiero despedirme también fuera de grabar, así que no apaguen la pantalla, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias de verdad por esta conversación. A ti, y si alguna pregunta necesites, pregúnteselo al familiar que también conozco, o sea que sí, pues nada, muchas gracias, porque ha sido muy interesante, no puedo. Gracias. Gracias también a ustedes por haber compartido este rato con nosotros. Nos vemos en un próximo vídeo antes de hacer una parada para el verano. Cuídense y un saludo.